Bienvenidos a todos, un cordial saludo. El podcast que se nos fue asignado es Los pueblos indígenas y jurisdicción especial en Colombia. En este episodio nosotros exploraremos el pueblo indígena en Colombia y su relación en el sistema penal ordinario. Nuestro objetivo aquí es explicar el alcance del pueblo indígena y evaluar aquellas tensiones, aquellas rencillas que surgen con la justicia penal común. Para este podcast está mi compañero Luis Duarte y Cristian Andrés González. Bueno, el contexto histórico y normativo, pues tenemos que empezar con la Constitución de 1991. Como tal, Colombia es un estado pluriétnico y también multicultural. En los artículos 7 y 26 estipula esto. En el artículo 246 establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sea contrario a las leyes que tenemos en la Constitución de 1991. Esto significa que las comunidades indígenas tienen autonomía judicial para resolver conflictos internos según sus costumbres, lo que conocemos como fuero indígena. La Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, desarrolla este artículo, y la Corte Constitucional, en sentencias como la T-349 de 1996, ha dicho que la jurisdicción indígena es expresión del derecho fundamental a la identidad cultural. Corte Constitucional, sentencia T-349 de 1996. Bueno, además también Colombia ha ratificado en convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a respetar las instituciones jurídicas propias de los pueblos indígenas. Esto lo habla en el artículo 8 de la OIT de 1989. Acerca del alcance del fuero indígena, Luis, ¿cómo entendemos el alcance real de este fuero? Listo, el fuero no es un privilegio como tal, sino una jurisdicción especial en donde comprende varios factores. Se encuentra la competencia personal, en donde aplica a los miembros de la comunidad indígena, y pues la competencia territorial, donde pues valida los hechos ocurridos dentro del territorio indígena. Además de la competencia material, en donde los asuntos internos que afecten a la cohesión social, la Corte ha precisado que en la sentencia CU 510 de 1998 indica que el personal que al menos de uno de los factores personal, territorial o cultural siempre va a reconocer la competencia del territorio indígena o de la jurisdicción de ellos. Incluso en casos de delitos graves como homicidio, la Corte ha reconocido la competencia indígena siempre que la comunidad garantice derechos fundamentales como el debido proceso. Esto lo podemos encontrar en la sentencia T617 del año 2010. Esto se basa en el principio del pluralismo jurídico, que reconoce que no existe un único sistema de justicia, sino varios coexistiendo dentro del Estado. Ya pasando al tema de las tensiones con el sistema penal ordinario, aquellos principales puntos de fricción que podemos encontrar y uno de los mayores desafíos es el choque entre derechos fundamentales y prácticas tradicionales. Por ejemplo, en la sentencia T009 del año 2013, la Corte tuvo que evaluar un caso de castigo físico aplicado por autoridades indígenas. Aunque respetó la jurisdicción, exigió que no se vulnerara la dignidad humana. Esto, conforme la Corte Constitucional, la sentencia T09 del año 2013. También hay conflictos por delitos del impacto nacional como el narcotráfico, la minería ilegal. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que para estos delitos trasciende el ámbito comunitario, puede intervenir hasta la justicia ordinaria. Esto lo dice la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CP 15763 de 2016. Otro problema que también se vive es que es la coordinación institucional que se vive dentro de estos territorios. El decreto 1953 del 2014 busca crear un régimen especial para fortalecer la jurisdicción indígena, pero la implementación ha sido lenta
y pues con recursos limitados. Esto nos basamos en el Ministerio de Justicia del 2014. Así que como para tenerlo presente, uno de los casos emblemáticos podemos nombrar el caso UBA. En la sentencia TO54 del 2014, la Corte reafirmó que la comunidad podría juzgar a uno de sus miembros por homicidio, siempre que se garantizara la defensa y proporcionalidad. En contraste, en el caso de la comunidad Nasa en el Cauca, sentencia SU 510 de 1998, se permitió a la jurisdicción indígena juzgar un homicidio, pero advirtiendo que debía existir control de proporcionalidad en las sanciones. Estos precedentes demuestran que la Corte aplica un test de compatibilidad entre la autonomía indígena y los derechos fundamentales. Vamos a ver ahora acerca de los desafíos y las perspectivas que podemos encontrar en el fuero indígena. Entonces, Luis, ¿qué retos enfrenta al futuro el fuero indígena? Bueno, primero, se busca armonizar derechos humanos con costumbres ancestrales. Es clave que las comunidades fortalezcan sus sistemas de justicia para garantizar un debido proceso. Bueno, en segundo lugar, consideramos que mejorar la coordinación interjurisdiccional. En auto 004 del 2009, la Corte Constitucional le pidió al Estado proteger a los pueblos indígenas en riesgo, lo cual incluye fortalecer su propia justicia. Listo. También tenemos un tercer caso, que es la necesidad de formación jurídica intercultural para fiscales, jueces y autoridades indígenas, evitando un conflicto por desconocimiento de estas culturas que pues también tenemos dentro del país. Ya a manera de conclusión y a raíz de lo que la ponencia que hemos hecho a lo largo de este podcast, hoy vimos que el fuero indígena es una herramienta de autonomía y pluralismo jurídico, pero enfrenta bastantes tensiones con el sistema penal ordinario. Como sociedad, el reto es equilibrar el respeto a la diversidad cultural con la protección de los derechos fundamentales para que la justicia indígena siga siendo pilar del Estado colombiano. Hemos visto a lo largo de la historia que los pueblos indígenas han sido marginados, discriminados, y sus derechos fundamentales han sido violentados y han sido vulnerados. Además de esto, son poblaciones que han sido revictimizadas. Es decir, pasamos del tiempo del colonialismo, el esclavismo, el despojo de sus tierras, y hoy vemos que hoy en día siguen siendo juzgados, siguen siendo revictimizados y siguen ante la indiferencia tanto del Estado como la misma sociedad de la cual todos hacemos parte. Ya para lo último vamos a citar algunas fuentes como lo es la Constitución Política de Colombia. También la Corte Constitucional con diferentes sentencias, entre la T-349 del 96, la CU 510 del 98, la T-117 del 2010, la T-09 del 2013 y la T-254 del 2014. La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia penal 15763 del año 2016. También tenemos convenios internacionales como el convenio de la OIT, que es el convenio 169 de 1989. El decreto 1953 del año 2014 del Ministerio de Justicia. Y por último también el auto 004 del 2009 de la Corte Constitucional. Muchas gracias por su atención.